Homero, no creo que podamos encontrar desde aquí a los niños. Tranquila, solo echa un vistazo. Ahí está el Big Ben, ahí está Piccadilly Circus, ahí está Jimmy Page, uno de los más grandes ladrones de música negra americana que haya pisado la tierra. Mira, ahí están los niños. ¡No! Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¿Quién fue? Fue Gustavo. Papá. ¿Nadie se quiere hacer Mirá, cargo? en el corte se estaban matando, pasándose la verdad, echándose culpas y ahora de acá adentro le No decís tiene algo y huevo, no, no. somos un equipo, si fuimos uno nos hundimos todos. Mirá que yo Vengan de a uno o vengan todos, no importa. yo lo dije en el programa anterior, ¿en dónde, Beto? En Rock and Rock. Yo por dije supuesto. que divido el mundo en gente que le gusta Led Zeppelin y gente que no. Ya La está. gente que no le gusta, no hablo con esa gente. No, entonces, claro, la grieta. Sí. Brian, Fíjate refunda, de el qué lado de la refunda mecha la te nación encontrás. así, Sí, así. Brian. Le voy a dejar una grieta en la La grieta. línea de la propiedad no, la línea de... Te banco, Brian. Lo vamos a llenar de grietas. Déjame de joder. Qué ¿Cómo van a fuerte hacer lo que esto? escuchamos. No, es ¿Qué terrible. pasó? esto. ¿Saben qué? Eso es bajar línea. ¿Viste? Se están Eso mirando. es adoctrinar a la juventud. A los Te das niños. cuenta, Porque no. ellos miran el video y dicen, ay, los Simpsons, sí, y después le queda en la cabeza lo que escucharon. Chicos, ustedes ven Los Simpsons y piensan que es un documental. Ah, Es un documental, es la vida Mirá. misma de La los Simpsons. O igualdad. era en su momento. Solo retan a los que hacen, me decían en el trabajo, antes de irme. Así es. Así que bueno, por suerte, Antes de tiempo. por suerte, hoy volvió Rock and Rock y por suerte ahora vamos a hablar de una de las mayores, o tal vez, para muchas personas, la mejor, o de lo mejor que hay, bandas de rock. Y vamos a hablar del documental Becoming Led Zeppelin, que pueden encontrar en HBO Max. Sí, que por favor, y esto no me forma, digo, me vuelvo loco. Brian, arranca vos porque no. Bueno, nos encontramos con un documental que la verdad, la particularidad que tiene es que hay mucho material inédito que no nos esperábamos, justamente cuando lo vimos, lo conversamos con Beto y con la querida compañera Nancy. Porque si bien hemos visto otros documentales y otros especiales y un montón, estamos hablando de una banda que tiene ya más de 50 años, que es súper consagrada, que decimos, hacemos el chiste, cada uno está en su castillo. Y ha pasado mucho tiempo y que aparezca nuevamente, esto salió el año pasado, pero que ya está ahora en HBO, se puede ver. Encontrarlos a ellos, grandes, con una narrativa y un guión muy interesante. sentados porque en unas sillas espectaculares. Las Sí, los tronos. Ya está. Lo que veo. Sí. yo quiero esas sillas, las miraba y decía, por Dios, cuánto valen No, esas sillas. no pueden Perdón la sentarse en algo interrupción, menos que eso. perdón la Sí. No, no. Son No, literalmente no. tronos. Es que está- íbamos a es llegar, eso sí, totalmente tal cual. válido. Y muy lindo, bueno, ver a los tres de los cuatro Led Zeppelin, que está John Paul Jones, o tenemos a Robert Plant y a Jimmy Page. Recordemos que no es porque se hayan peleado, sino porque no. lamentablemente falleció Claro. el gran baterista de Led Zeppelin, así Claro. que bueno. John Bonham ya no está más. Pero bueno, que fue uno de los motivos por los cuales a partir de ahí se separaron, porque dijeron realmente no tiene sentido, no es la banda sin Bonham, sin Bonzo, como le decían cariñosamente, y a partir de ahí decidieron terminar las carreras, lo cual es muy fuerte para una banda y ha pasado un montón de veces que hay bandas que continúan, fallece alguno de los músicos y bueno, no hay que seguir y siguen. Cero crítica, cada uno acá su trabajo y sus cosas y sus proyectos como considere. Pero bueno, ellos decidieron, dijeron, Igual bueno, eso llegamos depende hasta también acá. del integrante. En este caso el integrante era demasiado determinante. Claro. también. Mejor baterista de rock de la historia, por si alguien no Sí, sabe quién era sí, John Bonham. Sí, tal cual. Entonces, bueno, nos encontramos con ellos de grandes contando justamente que la parte más linda, creo que los primeros 10 minutos son fundamentales porque cuentan sus orígenes, desde cuando ellos eran muy pequeños, de dónde viene cada uno, su formación, los músicos que tuvieron influencia sobre ellos y a partir de ahí cómo fueron avanzando y se fueron interiorizando y eligiendo el instrumento con el cual después se conocen de grandes. Creo que esos primeros 10 minutos para el melómano es un momento de tomar nota. Pues dices, el otro. Además se da algo que es Claro. increíble, que muchas veces cuando hay este tipo de documentales donde muestran la influencia y el origen de algún artista, vos decís, a ver, Led Zeppelin es el número uno y ellos inspiraron al resto de lo que vino después. Y cuando dicen, no, yo me inspiraba en tal artista y te muestran un cachito y decís, si cantaba igual, Claro. si se movía igual, si hacía lo mismo, digo, ¿cómo te cierra. ¿cómo te ¿Cómo no cierra lo vi? claro todo? Decir, ¿cómo no lo vi todo el tiempo de que este tipo está basándose en eso? Ujú. Y después, bueno, dan origen a lo que ya sabemos de Led Zeppelin, que es enorme, gigantesco. Yo no les diría están grandes, están enormes, Enormes. haciendo un juego de palabras Rar. justamente con semejantes personajes. Y dentro de lo que decía ahí Brian de todo el testimonio, bueno, tenemos mucho inédito de entrevistas a John Bonham, que es un tipo que nunca daba notas, que es justamente, y es imposible que hoy tengamos nota de él, porque bueno, es quien no está entre nosotros. Entonces, este documental ya tiene un valor agregado que no tiene ningún otro. No, y es muy- Es eso,
uno puede decir que realmente se pusieron las botas, se arremangaron las mangas, dijeron, che, vamos a buscar todo esto. Porque, como dijiste, esto era una nota que le hicieron un medio australiano, si mal no me acuerdo. Y son cosas que ellos mismos, cuando escuchan la voz de Bonham, se emocionan. Es muy lindo. Es una cosa hermosa. No solamente es para el fanático de Led Zeppelin, sino creo que es para el fanático de la música este documental. Es algo que está implícito y además yo creo que te va a mover fibras. Es algo que no se puede evitar. Otra cosa que fuimos comentando fue que cuando ya pasa esa parte, ¿no?, de presentación de ellos, de cómo se formaron y ya como empezaron a vivir esos primeros años de locura, ¿no? De armar el primer disco, de componer, de ensayar un montón. Tipos con un talento enorme, o sea, dio justo la casualidad y los eventos de la vida para que se conocieran y para que formaran una banda. Brevemente, ahí el que inició todo fue Jimmy Page, que queda como único heredero de una banda también muy importante y trascendental de los 60, de principios y mediados de los 60, que es The Yardbirds, que muy importante, a la altura de los Beatles. Después los Beatles se hicieron muy populares en su momento, pero son de esas bandas importantes, esas bandas seminales importantes. Y por conflictos internos entre sus dos integrantes más grandes, deciden disolver la banda. Eso, en realidad se van y queda Jimmy Page solo con el bajista y le dicen, bueno, nos vamos, pero hay que responder a los contratos, queda una gira. Y bueno, no sé, resolvelo. El tiempo se fueron. Claro, el contrato había que responder porque si no tenés que pagar por incumplimiento. Y ahí es cuando empiezan a conocerse. Bueno, vamos a buscar a uno acá, uno que lo había acá. Escuchado porque tocaba con uno ahí en un antro. Y apareció, y aparece Robert Plant, que es un provinciano que tocaba con otras banditas para allá porque se fuera por el interior. Era, como decíamos hoy al inicio del programa, en el juego, él era el bandolero, el criminal. Era un vaguito de la calle. Sí, era un vaguito de la calle, le gustaba la calle. Estamos hablando de gente que tenía entre 14 y 18 años cuando se forma todo. Eso es lo que a mí no me cierra. Chiquitito. Eso es lo que a mí no me cierra. Estamos- Déjame de joder, boludo. ¿Cómo estamos a- pudiste tener esa edad? El más grande tenía 24, que es justamente Nah, Jimmy Page. Totalmente locos. Estamos hablando directamente de sesionistas profesionales. Claro. Que Flashero. la verdad que, bueno, tanto Jimmy Page como John Paul Jones eran sesionistas profesionales y hablaban mucho de eso de que no había margen de error. Entonces también eso se nota en la sinergia con el resto del grupo, porque había una adaptabilidad que estaba desde ese lado y había una conversación entre los integrantes que pocas veces se da. Y el hecho de que puedan hablar o que puedan sentir todavía a un integrante que hace banda de años que ya no está, y el poder emocionarse, yo creo que habla también de esa conversación que tenían como banda en cada momento, en cada recital que daban. Es que ahí justamente lo que creo que marca la diferencia de Led Zeppelin con cualquier otra banda, salvo algunas excepciones, raras excepciones, es que el virtuosismo, el talento, el trabajo, el esfuerzo, todo eso está combinado con el factor humano. Sí. Que se notó desde el primer día, cuando plantean, uno habla del otro y vos decís, se emocionan escuchando a sus compañeros. ¿Sabes? Después de 50 años de verse toda la cara todos los días. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay una admiración mutua, Sí. reconociendo el talento y lo que dan. Y creo que nunca hubo esa, que también lo conversamos, que pasa en un montón de bandas, esa competencia por el ego, ¿no? Y reconocer que sí, había el más, si querés, el creador, el más creativo, si querés, musicalmente, lo podemos decir tranquilamente, que es el guitarrista. Jimmy Page. Que es Jimmy Page. Sí. Ahora, el resto, entendiendo ese virtuosismo, bueno, no había baterista como Bonham. Detallecito, que por cierto, Jimmy Page no es el cantante de la banda. No. Viste que uno dice, bueno, el líder, el que lleva adelante, el talento. No era el cantante. Y Robert Plant, él lo mismo dice, no, cuando empecé, y no escribía buenas letras. No. Estaba bien, pero no escribía buenas letras. Y bueno, después, por con eso- el tiempo, Led Zeppelin 2 también ahí se empieza a notar, también cuando empieza a participar en las letras Plant, se nota que hay como una diferencia en la banda. Más allá de que Led Zeppelin 1 es un discazo, es una cosa hermosa, me encanta, pero Led Zeppelin 2 vos empezás a ver cómo Led Zeppelin va tomando forma. Claro.
de lo que es más formalmente el documental. Por cierto, una banda musical y que marcó la historia, no tiene tanta música. Y eso es interesante como está planteado, porque hay que tener también el coraje de decir, hago un documental con la historia y apenas si hay 2 canciones, por ejemplo. Hablando de lo formal del documental y el punto de vista, yo creo que, viste cuando vimos, si bien es una biopic, no es un documental, pero cuando hablamos en algún momento de Rapsodia, le criticamos fuertemente que sí, es bastante rosa, tiene como cierto enfoque que te das cuenta que es a conveniencia de, y le tiramos todo el mote y toda la culpa al que no está. Acá, si bien no hablaron en ningún momento de excesos, ni de problemas, ni de drogas, ni de todo el... Tenía 20 años, imagínense lo que debe haber sido eso. El foco está puesto en la música, en el virtuosismo, en cómo construyeron ellos la banda, su formación. Y creo que el punto fuerte de este documental, que especulamos que va a haber otro, porque es Becoming y cortan los 2 primeros discos, tiene que haber más, seguro, ojalá que haya más. Creo que el documental en un momento, viste, que no sé si te pasó, que muta, y en un momento te ponen la experiencia de verlos a ellos en cintas que son inéditas, con un público que no los entendía. Bueno, hay otra cosa que iba a mencionar que es re interesante en el documental, es la diferencia del público americano al europeo, al británico más específicamente, donde ellos van, tienen un éxito, gira por todo Estados Unidos y vuelven a su hogar y eran, esta bandita que ellos le explicaban a su familia, decir, ¿cómo? Que también, perdón que ahora me voy por la rama, pero me disparó, que quienes vimos el docu lo vamos a traer a colaciones, estos tipos, ¿cómo hacían para explicarle? Porque decía, lo que viví, ¿qué lo imaginé? Claro. Esa gira, ese éxito, estadios repletos, gente gritando desaforadamente. Y yo le cuento, acá que no hacemos y no nos invitan a ningún lado. Sí. ¿Cómo hago para que lo imaginé? ¿Pasó de verdad? Claro, que fue muy fuerte, porque también ellos tuvieron 2 giras. La primera gira fue más... Gente de 20 años, además. Claro. Una locura La total. primera gira, y esto se repite, porque viste, casi le pasan los años y es, pucha, esto es ley. O sea, nadie es profeta en su tierra. Los tipos, como no les dieron bola en Inglaterra, se fueron y dijeron, mira, ¿sabes dónde vamos a pegar? La vamos a pegar en Estados Unidos. Que era medio para practicar también un poco. Igual tiene Obvio. sentido también por las raíces que tenían ellos como músicos o de dónde se inspiraban. Tiene sentido que pudiera pegar más en el público norteamericano. Pero también tengamos en cuenta que son personas que sentaron la base de lo que fue el hard rock. Tal cual. Entonces se van, el primer año, eso fue en el 68, se van, hacen un par de giras, les va bastante bien, vuelven. Y nada. Volvamos porque está del otro lado. Y estuvieron todo lo que fue en 1969, prácticamente todo el año de gira, tocaron más de 140 veces. Imagínense tocar cada 2 o 3 días. Esa banda. Yo te entiendo, una Abel Pinto más tranqui, entre comillas, pero Led Zeppelin, con esa energía. Para que nos están llamando los fans de No, Pinto, digo, dicen, ¿no? hay algo físico, Sí. Una batería tocada así, una guitarra tocada, un bajo así. Era el mejor un Robert momento. Plant cantando con Era esos el mejor alaridos. momento. Rompiéndose la garganta cada vez que cantaban. Sí, increíble. ¿Te imaginas, Lara, a tus 20, que el mundo esté a tus pies? Es una locura. Ya está. ¡Ah! ¿Pero tiene auto? Es difícil sobrevivir a eso, ¿no? Yo lo vengo llevando bien. Se caía, babeaba. Ahora entiendo por qué te caen las bicicletas. Ay, Dios mío, no sabía eso. Pero bueno, sí, el documental, ya si querés para ir cerrando, está muy bien. A mí me costó un poquito porque lo siento cuando cierra que de repente como que cierra muy abrupto, como que no termina de redondearse la idea, muta el documental porque empieza por un lado los inicios, el armado de la banda, la parte emotiva de ellos, es muy lindo verlos a ellos con material que ellos no sabían que estaba. Te aseguro que tienen una cantidad de registro ellos, porque cuando aparecen esas libretitas deben tener todo súper documentado. Ya te lo digo, deben tener, pero todo recalculado. Y después cuando de repente dos secciones largas de las canciones las presentan de ellos, y de repente es como que, bueno, listo. Y dije, ya está. Bueno, ahí justamente el Becoming Led Zeppelin, que es como empezando a hacer lo que fue Led Zeppelin. Por un lado el título responde a eso. Y por otro, ojo, puede ser tranquilamente que haya una segunda, hasta una tercera parte donde sea, bueno, todo lo que después vino con... Claro. Una vez que fueron ya Led Zeppelin. Yo estoy para una segunda parte, no para una tercera igual,
Yo no tengo problema. Una segunda estaría bien. A mí no me pareció, bueno, yo no lo sentí tan abrupto al final, pero también eso les iba a preguntar qué les pareció a ustedes, porque yo soy bastante enfermo de la banda, entonces es como que yo dije, sí, quiero más. Esto me encantó. Dame más, por favor. A mí, y para finalizar, para mí responde a la lógica de esto es el documental de cómo estos 4 pibes se convirtieron en Led Zeppelin. Cuando se convierten, listo, cerrado el documental. Pero sí hay algo que en el acontecer de toda esa historia, bueno, mucho hincapié, mucho más tiempo en todo el inicio, y cuando ya llegan a sus primeros contratos y discos y demás, es mucho más rápido el tiempo. Claro, tal cual. Así que bueno, no. Yo estoy súper contento, fue muy bien. Disfruto un montón. Sí, espectacular. ¿Cuántas estrellas le van a poner? Y yo un 4, pero estoy bueno, 4. cuestión de formato más que nada. 4, y si alguien me apura, tiro 5, pero 4 estoy muy bien. Es mucho. Lo mismo que nuestra tierra. Es Mirá, otro género. Cada película en Sí. su propia medida. Hay que recordar esto siempre. Cada película en su propia medida. Mira, Lara, no quiero entrar a hablar otra vez Vos le de pusiste Cumbres 3. Borrascosas, Claro. que le pusiste 3 estrellas. Terminamos en las trompadas todos. La no defiendo pasa a muerte nada. igual. Cada día Ese es que el pasa, problema. Ya te va a cada decepcionar. edit de TikTok que veo, El confirmo. tiempo va a acomodar las cosas en su lugar. Bueno, en fin, No. Becoming Led Zeppelin. 4 No, está bien. 4 estrellas está 4. bien. Es un gran documental igual. Muy bien, queda entonces 4 estrellitas. No hagas tanto espacio entre las cosas, desperdicias cuadernos. ¿O No, sabés lo una que está una pasando con los página árboles? por emisión. Y Vicky del se otro pu- lado, el editorial. Vicky ¿Sí? se puso en modo Mónica. Pero claro, digo, escribí algo entre esas. Hay un problema ¿Qué con el sos, medio boludo? ambiente. Te pido por favor que utilices bien los recursos o conoces lo que es optimizar. Primero expropien todo. Lara que gasta no sé cuántos litros de agua por día en preguntarle pavadas al chat GPT, ¿no? El otro día Digamos. le pedí al chat si me podía sacar el frizz del pelo de una foto. No, Ahí está, le ¿ves? hace- le hace el tenés. freeze Ahí control. Se murieron cuántos osos polares Ay, Dios mío. para Se sacarle derrite el perito frizz. moreno Como por esa. mi culpa. Y te digo, y no lo dice, pero para mí voy a tener un chat ahí aparte que dice... Debe tener 2 cuentas para poder hacer las consultas No, gratis. pero pará. Si fueras Jacob, Sí, No. hablame un poquito. No saldría de su casa. Hablé un poquito como Jacob. Creemos- charlemos, fanfic. le dice. ahí. Pregunta con respuesta sí o no para terminar esta emisión es, Lara, ¿hiciste ya una foto trucada con alguien? Ay, no, pero muero por hacerlo ahora que me lo No, dijiste. no, ¿por qué le planteaste Lo voy a esa hacer. idea? Les voy a boludo? mandar unas fotos románticas con todos mis novios. Ay, No. Dios. Un reel vas a hacer. Mejor nos vamos. Vamos a despedir esta Ya está. emisión, así que les agradecemos a ustedes que están del otro lado, a todo este equipo. Gracias por la barra brava que vino hoy de visita después de tanto tiempo. Mirá, Voy a hacer el aguante. ¿estás hablando de Gustavo? Ya con otra dirección. Hay que decirlo entre paréntesis. Congratulations. Por supuesto. Y congratulaciones también a ustedes que nos aguantaron 2 horas para esta emisión de Hielo. Aquí terminó todo. Nos veremos señor. la semana que viene. Pre-Oscars. Ya se viene. Ya no hay nada de tiempo. Ah. Sale Prode. ¿Ya Y, apostamos o no? Sí, hay que armar. ¿Apostamos hay que armar. fuerte? Sí, me dijeron del otro lado que hay una gestión también por, Mirá, por unos, mirá eso, producción. por unas loco. infusiones. ¿Ya Mirá. están Me conseguidas muero las infusiones? muerta. ¿Sí? ¿Dice Gus? Ay, ¿Sí? ¿Ya están conseguidas las infusiones? Nunca pusiste ¿De un premio? racimo Ah, de Eso no son uva. infusiones. Bueno, en fin. Nos vamos. Recuerden, todo lo que se dijo estuvo muy bueno. Algunas cosas más, algunas menos. ¿Sí? Pero lo importante, lo fundamental es que la fuerza les acompañe. Chau. Discoteque,